La Biblia es reconocida y venerada como la palabra de Dios por más de 2.000 millones de cristianos en todo el mundo, católicos, protestantes y ortodoxos. Sin embargo, uno de los principales puntos de discusión entre católicos y protestantes ha sido cómo leer e interpretar la Biblia. La permanente pregunta protestante es, ¿dónde está eso en la Biblia? Significando que lo dicho está mal porque no es bíblico, según tu interpretación. En este video vamos a explicar el profundo error de concepto protestante de que todo debe estar en la Biblia, incluso las interpretaciones. Los protestantes suelen acusar a los católicos de no bíblicos con la pregunta ¿dónde está eso en la Biblia? Cuando hay algo que contradice su doctrina. Es una muletilla para estigmatizar que además ellos violan permanentemente. Porque, por ejemplo, los protestantes creen que solo la fe salva. Esa es su doctrina de sola fides. Pero cuando un católico le dice que la fe junto con las obras es lo que salva, el protestante señalará que eso es falso porque no está en ningún lado de la Biblia. Dirá acusadoramente, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero señores, están ocultando la realidad, porque eso está textualmente en la Biblia. Quizás sea una de las cosas más textuales de la Biblia. En la carta de Santiago 2, versículos 17 al 18 dice textualmente, la fe, si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Y agrega, muéstrame si puedes tu fe sin las obras, y yo en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Aquí está claro que es la fe junto con las obras. De modo que en rigor acusan a los católicos de que hablan cosas que no están en la Biblia para no discutir sobre las doctrinas y para estigmatizar. La visión protestante supone que debemos formar nuestra doctrina solo por las Escrituras, o sola escritura, como dice Lutero. Por lo tanto, supone que cada persona puede interpretar correctamente las Escrituras, aún los iletrados, y supone que todas las personas pueden comprender correctamente las simbologías bíblicas. Sin embargo, no hay versículos en la Biblia, ni uno solo, que digan o impliquen que deberíamos hacer eso. No dice por ningún lado en la Biblia que nos debemos basar solamente en la Escritura, en lo que está escrito, para conocer a Dios y lo que quiere de nosotros. La sola Escritura no es una doctrina bíblica, mal que les pese a los protestantes. Por otro lado, la Iglesia fue inequívocamente el instrumento a través del cual Dios nos dio a conocer qué libros pertenecen a la Biblia. Una determinación que no se tomó hasta varios siglos después de la época de Cristo, incluso cuando aún faltaban más de 10 siglos para que apareciera Lutero con su sola escritura. Sin embargo, si debemos confiar en que Dios guió a la Iglesia a tomar una decisión infalible sobre el contenido de la Biblia, como creen los protestantes, debemos confiar también en que Dios puede guiarla hacia decisiones infalibles en otros asuntos. Así como la Biblia fue dada al mundo por la Iglesia Católica, también la usa para interpretarla, porque su propósito es ayudar a los cristianos a aprender sobre Dios y su plan para nosotros. Pero por otro lado, ¿dónde dice en la Biblia que solo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y dónde dice en la Biblia que la Biblia es todo lo que Dios quiere que sepamos sobre la fe? Estas preguntas no las pueden responder los protestantes. Además, si la Biblia hay que interpretarla solo con lo que está escrito, entonces, ¿cómo explicar que muchas Biblias protestantes tienen interpretaciones de los versículos al pie de cada página? ¿Y por qué los presbiterianos usan las enseñanzas de Calvino para interpretar la Biblia, los luteranos las enseñanzas de Lutero y los evangélicos la interpretan a la luz de la teología de la prosperidad? ¿Y por qué los protestantes se han dividido en más de 40.000 denominaciones
fundamentado en la interpretación de la Biblia de manera diferente. La sola escritura, ¿no será un concepto divisivo, además de falso y no bíblico? ¿No será algo parecido a lo que Jesús acusaba en los fariseos de pedir cosas a la población que ellos no hacían? Ten en cuenta lo siguiente, además. Los primeros cristianos enseñaron el Nuevo Testamento por vía oral, de la misma forma que los judíos enseñaban sus escrituras. Los evangelios se escribieron no antes del año 45 o 50 después de Cristo, pero la Biblia que hoy conocemos no existió oficialmente hasta el año 393 después de Cristo, después que la Iglesia Católica se reunió en el Sínodo de Hipona y afirmó la lista completa de 72 libros, que luego el mismo Martín Lutero corrigió quitándole otros libros. En el momento en que Martín Lutero llegó a la escena en el siglo XVI para impulsar el error de la sola escritura, las sagradas escrituras existían escritas en griego, algo en latín y algunas escrituras del Antiguo Testamento en hebreo. Hasta la utilización de la imprenta para imprimir la Biblia en el siglo XV, eran muy pocos los que podían leer la Biblia. Entonces, ¿cómo pudo el pueblo obedecer la palabra de Dios cuando solo existía la tradición oral? ¿Cómo fue que se produjo en ese momento la civilización cristiana, la cristiandad, la época más profundamente cristiana en la historia del mundo, sin que existiera al alcance de todos la Biblia impresa? No lo pueden responder. Pero además, Jesús estableció claramente su iglesia durante su vida terrena, pero en ninguna parte dejó como mandato o misión para sus apóstoles que escribieran un libro con su palabra y obra. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Primero fue la enseñanza de Jesús, después la iglesia y recién después vino la escritura del Evangelio. Jesús pasó su autoridad a los apóstoles de forma oral, así que todo aquel que quiera conocer la verdad de Jesucristo tiene que buscar a los apóstoles, su enseñanza, o sea, la tradición. Adicionalmente, si la única fuente para la enseñanza y la instrucción moral viniera de la Biblia, ¿cómo se supone que los creyentes de hoy podríamos estar preparados para responder a preguntas que surgen a partir de cosas de hoy? Por ejemplo, la reasignación de sexo, la modificación genética, la clonación. Solo la autoridad del magisterio de la Iglesia, llena del Espíritu Santo, puede tamizar los hechos y llegar a la enseñanza correcta, leyendo los sucesos de la historia a la luz de la palabra. Por eso la revelación nos llega a través de 3 canales: la Biblia, la tradición y el magisterio. La tradición y el magisterio consisten en las enseñanzas que desde los apóstoles para acá se han revelado a través de la predicación, interpretando la Biblia. Bueno, hasta aquí una serie de argumentos, resumidos. Pero creo que hay 3 preguntas que hay que hacerle a un protestante cuando te estigmatice preguntándote dónde dice eso en la Biblia. Son las más importantes. Primero, ¿dónde dice en la Biblia que solo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios? Segundo, ¿cómo sabes que la Biblia es todo lo que Dios quiere que sepamos sobre la fe? ¿Dónde está eso en la Biblia? Tercero, ¿dónde dice la Biblia que nos debemos basar solamente en la Escritura, en lo que está escrito, para conocer a Dios y lo que quiere de nosotros? En Foros de la Virgen María hemos publicado un par de artículos sobre el tema y cuyos links te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y me gustaría saber qué haces cuando un protestante te hace la pregunta ¿dónde está en la Biblia lo que dijiste? Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos.